La Fiscalía de Madrid ha solicitado la absolución del exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, en el procedimiento por el que se le acusa de un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliá. El Ministerio Público sostiene que los hechos denunciados por la actriz no son constitutivos de delito, ya que a su juicio Mouliá dio consentimiento a Errejón. El pasado mes de diciembre, la Fiscalía ya había pedido archivar el caso al considerar que no había quedado suficientemente justificada la perpetración del delito. En aquella ocasión, el Ministerio Fiscal dio plena veracidad a la declaración de Mouliá, pero tampoco vio acreditado que Errejón fuera consciente de que la relación no era deseada por la actriz. Estos hechos se producen apenas unos días después de que Mouliá decidiese retirar su acusación particular contra Errejón, alegando motivos personales y de salud. Recordemos que Íñigo Errejón dimitió de todos sus cargos políticos y la causa fue avanzando hasta el 14 de noviembre de 2025, cuando el juez procesó al exdiputado. Además, el 7 de enero de 2026 se decretó la apertura de juicio oral. Buenos días, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy vamos a seguir hablando del tema de Íñigo Errejón y Elisa Mouliá, porque obviamente esto está dando para hacer una telenovela. Y lo digo por lo siguiente: en un primer momento se dijo por parte de Elisa Mouliá que se iba a retirar la acusación particular y presentó, como dijimos en otro de los vídeos en este canal, presentó un escrito que no iba a ir a ninguna parte y obviamente ni siquiera iba dirigido donde tenía que ir dirigido, ni firmado por abogado y procurador, y se le dio la oportunidad a Elisa Mouliá de tener que ir allí al juzgado y decirle al juez si confirmaba o no confirmaba directamente su retirada de la acusación particular. ¿Qué pasa? Que entre tanto se produjo lo que es normal en un procedimiento, aunque la señora no lo entienda, y la señora salió repitiendo que esto era corrupción, y no lo digo yo, lo vais a ver que lo dice Elisa Mouliá, porque parece ser que no entiende que cómo funciona el Estado de Derecho, no entiende cómo funciona un procedimiento, pero esa señora está muy mal asesorada y su abogado no se lo ha debido de explicar. Y vamos a ver lo que dice Elisa Mouliá de la actuación del Ministerio Fiscal y luego vamos a explicar por qué el fiscal está actuando conforme a derecho. De que yo ya me haya retirado del procedimiento, el juez le ha citado para recoger la citación a juicio oral el próximo martes y ha debido haber un telefonazo porque resulta que la Fiscalía ahora no solamente no acusa al agresor, sino que le va a defender. Que le va a defender la Fiscalía, un órgano que se supone que es neutral, pero que también es igualitario y que defiende las injusticias. Habiendo explotado todo por denuncias anónimas y él habiendo dimitido, siendo yo la única que confirma con nombres y apellidos, ahora resulta que la Fiscalía, que formaba parte del Poder Ejecutivo, le va a defender. Es decir, que una democracia que se supone que se tiene que basar en que los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, estén separados, ahora resulta que la Fiscalía le va a defender. ¿Pero esto qué es? ¿Pero en qué vergüenza es esta? ¿Pero en qué corrupción estamos viviendo? Esto es lamentable. Y siendo yo de izquierdas lo denuncio, porque esto es corrupción en estado puro. En estado puro. Para la señora Elisa Mouliá esto es corrupción en estado puro. Esa señora desconoce que en la ley de enjuiciamiento criminal hay un artículo que regula este tipo de situaciones que se están produciendo en el tema de Íñigo Errejón y Elisa Mouliá. Y ese artículo establece literalmente que cuando el juez de instrucción decreta la apertura de juicio oral, solo a instancias de la mal llamada acusación particular en el caso de Elisa Mouliá, porque obviamente decía que se iba a retirar y solo hay una acusación popular, porque el Ministerio Fiscal no acusa, y pidió el archivo ya en el mes de noviembre o de diciembre. El secretario judicial, que ahora es el letrado de la Administración de Justicia, aunque la ley, como es de 1882, sigue poniendo secretario judicial, tiene que dar obligatoriamente traslado a las personas que están personadas en la causa y hayan solicitado el sobreseimiento, como es el caso de Fiscalía en este caso, por un plazo de 3 días para que formulen o no escrito de acusación, salvo que renuncien expresamente a estar en la causa, como ha hecho la señora Elisa Mouliá. Y esto es para que el fiscal
tenga el derecho a informar o a acusar de lo que se le puede acusar, en este caso al señor Errejón, para ver si continúa o no continúa el procedimiento. Y esto está en el capítulo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y dice literalmente: solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el juez de instrucción acordará la apertura, y cuando el juez de instrucción decrete la apertura del juicio oral, se dará instancia al Ministerio Fiscal o a la acusación particular. Y el secretario judicial dará de nuevo traslado a quien hubiera solicitado el sobreseimiento, como es el caso del fiscal en este caso, por el plazo de 3 días para que presente escrito de acusación, salvo que hubiera renunciado a ello. Entonces, lo que está haciendo el fiscal sí que es legal, es un escrito solicitando la absolución del acusado por entender que no hay delito. Incluso, en este caso, ya había pedido el archivo de la causa. Y esto es conforme con el artículo 105 de la Constitución española y la imparcialidad del Ministerio Público, es decir, del Ministerio Fiscal. Esto está recogido en el artículo 124 de la Constitución española y en la Ley Orgánica 50.1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permiten al fiscal cambiar de criterio en cualquier fase procesal antes de una nueva prueba o una nueva valoración de los hechos, sin que ello suponga contradicción jurídica. Y por tanto, el fiscal, una vez realizadas todas las instrucciones que ha tenido este caso, todas las pruebas que se han querido aportar, ha entendido que no existe delito y por tanto tiene derecho a presentar un escrito diciendo que él considera que no existe delito y por tanto se tiene que absolver a Íñigo Errejón. Esto no es que haya habido ningún telefonazo, esto no es que se haya comprado a nadie y esto no significa corrupción. Y esto está regulado en el procedimiento abreviado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 757 y siguientes. El fiscal puede solicitar el sobreseimiento según artículo 779.1, pero una vez abierto el juicio oral por una acusación particular o la popular, puede y debe formular una calificación jurídica definitiva. Y la calificación jurídica es directamente que no existe ningún tipo de hecho delictivo. Y como no son hechos delictivos, pide el archivo en base al artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o puede interesar la absolución por el 741.1, la valoración libre de la prueba, dando traslado a las partes para las alegaciones que puedan, en su caso, ejercitar la acusación particular y la acusación popular ejercitada por el letrado Piedrafita. Y en este caso, solo si hay una acusación particular y solo existe esa acusación y el fiscal mantiene su postura directamente de que no hay delito, el juicio puede celebrarse y el juez tiene que valorar todas las posturas, la del fiscal y la de las acusaciones particulares y la acusación popular. La falta de apoyo por parte del fiscal favorecerá la absolución por ausencia de prueba suficiente, y esto lo ha dicho el Tribunal Supremo en la sentencia 123 del 2023, por ejemplo. Esto no viola ningún tipo de ley, no viola el artículo 741.2 que se basa en lo que, a ver cómo lo explico, el principio de congruencia, porque el fiscal actúa como una guía en el procedimiento penal y es el que tiene que hacer valer la legalidad de las acusaciones, de que efectivamente existe prueba de cargos suficiente para llevar a una persona a juicio, aunque a veces los fiscales se lo pasan por el arco del triunfo. Y en este caso, como os decía, si el fiscal sigue manteniendo su postura de absolución de que no existe delito, artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y solamente hay la acusación particular sin respaldo de ningún tipo de garantía por parte del Ministerio Fiscal de que existe efectivamente el delito, el juez tendrá que evaluar las pruebas en conciencia, de manera libre y objetiva, pero la falta de acusación por el Ministerio Fiscal, es decir, que pide la absolución, puede dar lugar a que sea una absolución por insuficiencia probatoria. El juez puede reconsiderar que haya un sobreseimiento provisional
si el fiscal lo justifica bien, lo puede hacer. Ahora puede decir el juez que se archiva vía artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que normalmente no pasa porque suele avanzar el juicio. Pero hay jurisprudencia de las audiencias provinciales que confirman que si se persiste en el enjuiciamiento, pero hay jurisprudencia de la audiencia provincial, de audiencias provinciales, lo que es jurisprudencia menor, que confirman que si se persiste en la voluntad de enjuiciar a esta persona por parte de las acusaciones particulares y populares, pese a que el fiscal no es acusador, esto puede favorecer al acusado en la sentencia. Es decir, que lo que dice el fiscal va a misa, en la práctica sí o sí, y es muy difícil tumbar lo que dice el fiscal, a no ser que ya sea una manifiesta incongruencia, no existe ningún tipo de prueba o se haya violado algún tipo de garantía procesal del acusado o de la parte de la acusación particular. Y entonces, como esta chica no entiende de derecho, tiene un abogado delante que lo único que les interesa es salir en los medios de comunicación, a hacer presión mediática. Entonces, como esta chica no tiene conocimientos de derecho, está muy mal asesorada por su abogado y lo único que les interesa es llamar a todos los medios y hacer de esto un circo mediático para cargarse a Íñigo Errejón, no sabemos muy bien por qué, obviamente ha sacado en sus redes sociales el siguiente vídeo. Mi indignación el viernes con el vídeo que subí era precisamente por esto, porque sabíamos que no solamente no le iba a acusar, sino que le iba a defender. El escrito es bastante cruel, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta su primer escrito de acusación, porque es que venimos de una fiscalía que primero le ha acusado, luego no le ha acusado y ahora le defiende, ¿vale? Os voy a leer el primer escrito de acusación. Dice, punto número 1, no hubo consentimiento válido. Se describió una situación en la que la voluntad de la denunciante no fue libre, sino condicionada por presión, invasión corporal y bloqueo. El consentimiento no puede presumirse por contexto previo ni por ausencia de resistencia física. 2. Conducta activa e invasiva del acusado. La Fiscalía señalaba una dinámica de avance sexual no recíproco, persistente y desatendiendo las señales verbales y no verbales de incomodidad. Se hablaba de aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. 3. Relato coherente, persistente y verosímil. El testimonio de la denunciante se considera de acusación de la Fiscalía por la denuncia de agresión sexual contra Íñigo Errejón. Punto número 3. Relato coherente, persistente y verosímil. El testimonio de la denunciante se consideraba consistente en el tiempo, sin contradicciones sustanciales. Se valoraba positivamente que el relato apareciera corroborado periféricamente. 4. Elementos de corroboración. Mensajes contemporáneos a los hechos en los que la denunciante expresa malestar y rechazo, cotejados por la policía. Manifestaciones a terceros poco después de lo ocurrido. Informes periciales y psicológicos que no detectaban fabulación y sin impacto emocional compatible con lo denunciado. 5. Encaje penal. La Fiscalía entendía que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual al no concurrir un consentimiento expreso ni implícito válido. Si queréis, os lo cuelgo por aquí para que podáis chequearlo y por eso nosotros nos parece realmente incongruente todo lo que está pasando por su discurso político, por la ley del solo sí es sí. Esta chica lo ha colgado así en sus redes sociales. Vamos por partes. En primer lugar, la Fiscalía no ha acusado en ningún momento a Íñigo Errejón. El momento de decir si existe o no existe acusación y motivos fundados, una prueba de cargo que enerve la presunción de inocencia y que diga que este tío es culpable o hay indicios suficientes para llegar a juicio oral, es el momento en el que se solicita la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o por la acusación particular y en este caso también por la acusación popular. Lo que está leyendo ella son recursos o directamente oposiciones a lo que estaba diciendo la defensa, porque lo que estaba intentando hacer el fiscal es a ver si realmente había habido o no había habido un hecho delictivo y si quedaba acreditado suficientemente para poder llegar a juicio. Y me he dado cuenta que esta señora, este procedimiento lo ha cogido como consigna política para justificar la mal llamada ley solo sí es sí, que es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Esta señora está denunciando unos hechos que pasaron en el año 2021 y obviamente esta ley entró en vigor el 7 de octubre del año 2022. Por tanto, la ley del solo sí es sí
no es aplicable a lo que pasó directamente en el año 2021 y se tendría que enjuiciar por el Código Penal que había en vigor en el momento de la comisión de los hechos, es decir, la ley tal cual estaba antes de que entrara la Irene Montero, Ione Belarra y compañía a joder lo que es los delitos contra la libertad sexual y a soltar a personas, porque se beneficiaron de esta ley, con rebaja de condenas. Pero como a esta mujer le gusta más una cámara que a un tonto un chupachús, obviamente, o una piruleta, no contenta con haber dicho que se retiraba, que ya no podía más, que esto le estaba pasando factura a nivel personal, que le habían abierto diligencias por su tienda de cannabis terapéutico, obviamente, y no olvidemos que pidió al señor Íñigo Errejón, según Íñigo Errejón y ella también en sede judicial en sus declaraciones, que hubiera cierto trato de favor para que le dieran la licencia. Se cabreó mucho cuando el Ministerio Fiscal hizo lo que hizo conforme a la ley que os acabo de explicar, conforme a derecho, según las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y además según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice exactamente que el fiscal tiene que poner en tela de juicio todos los elementos que puedan conducir a un juicio justo, es decir, los elementos que avalan la culpabilidad y los elementos que pueden ir a favor del reo. O sea, tiene que seguir la ley, tiene que respetar los derechos fundamentales. En un juicio se tiene que ver los pros y los contras, aquello que puede enjuiciar y hacer que se condene a una persona y las circunstancias que pueden hacer que se le absuelva o se le ponga una pena inferior o incluso que se diga que es inimputable. Pues esa señora fue a los juzgados de Castilla, no obstante, tardó 2 horas porque le había dado un ataque de nervios porque necesitaba un informe médico que dijera que estaba muy mal y que no podía acudir y plantó al juez durante 2 horas, que el juez está teniendo una paciencia de órdago con este tema, por no decir que debe estar hasta las mismas narices. Y lo vais a ver a continuación cuando llegó Elisa Moulia a los juzgados de Plaza de Castilla con su flamante abogado, el señor Arrien, que ya os dije que había habido un escándalo directamente porque había hecho una entrevista con El Plural y decía que esta chica se estaba saboteando desde el inicio y ella colgó esa conversación y los WhatsApp del abogado en su red social de Twitter. Bueno, pues después de una noche muy revuelta, reflexionando muchísimo, he decidido que voy a continuar con el procedimiento porque me ha parecido deleznable que la Fiscalía, después de que yo me haya retirado, escriba un escrito de absolución, después de que haya escrito un escrito de acusación primero, luego otro de no acusar y quedarse neutral, y ahora otro de absolución, diciendo además que sí que hubo consentimiento, algo que me parece muy ruin porque él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento y yo me he tirado 10 meses presentando pruebas cotejadas de mensajes de ese mismo día contando que me acosó, que me humilló y que me invadió, ¿vale? Y hay periciales, hay escritos psicológicos diciendo que esta persona me ha generado estrés postraumático y me parece verdaderamente injusto todo lo que está pasando y creo que ninguna víctima se lo merece por haber dado la cara. Porque recordemos que todo esto explotó por múltiples denuncias anónimas, que él dimitió y que ya comenzaban a decir en todos lados que podían ser falsas y que yo lo único que hice fue decir que esto era verdad para proteger a las mujeres. Así que lo que ha pasado conmigo es vergonzoso, porque se ha generado un sistema de descrédito, de burla, sacando bulos, ¿sabes? Cualquier cosa, cualquier victoria judicial se ha silenciado. En cambio, las suyas se han hecho tremendamente ruidosas y el odio que tiene que soportar una víctima es horrible y es normal que no se atrevan a dar el paso. Desde aquí pido a todas las víctimas por las que yo denuncié que, por favor, si no quieren testificar, si no quieren personarse entre la policía de forma oficial, que al menos lo hagan de forma anónima, como ha pasado con las de Julio Iglesias, que no se ha revelado sus nombres, pero que al menos se personen y testifiquen, porque eso es una prueba. O sea, eso son pruebas a mi favor. Al igual que todo lo de Cristina Fallarás, que lo presentó, y entonces lo pido con todo el respeto del mundo, de verdad, que por favor me ayuden, porque me he quedado sola y porque me dan ganas de tirar la toalla e irme del país y creo que nadie se lo merece. Nadie. Muy bien. Elisa, estamos en directo. Ahora Todo esto viene impulsado entonces por esa decisión de fiscal. Pues sí, me ha sorprendido, no, porque ya se sabe, no se ha personado.
no se ha personado en ningún momento, le ha pedido el juez le ha procesado. Recordemos que el juez ha procesado a esta persona. Estamos en directo, Elisa, en boca de todos. Dijiste en un primer momento... Persona, se ha demostrado que mi denuncia no es falsa y me parece terrible que ahora con el escrito de fiscalía, con mi retirada, lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. Cuando mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso. Vergonzoso. Y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final. Elisa, dijiste que la decisión era irreversible, pero... Por lo visto, esa señora, lo vuelvo a repetir, estaba muy mal asesorada porque el juez no es que haya procesado a esta persona de motu propio. El juez ha procesado a esta persona porque ha habido una acusación popular que ha solicitado lo que es el procesamiento. Y cuando existe una acusación de alguna de las partes implicadas en el procedimiento, ya sea la acusación particular o la acusación popular, el juez tiene que dictar auto directamente de apertura de juicio oral si hay la más mínima duda y máxime cuando existe esta presión mediática. Pero básicamente no es verdad lo que está diciendo, el fiscal está haciendo bien su trabajo y ahora vais a ver la clase de persona que es cuando os ponga el siguiente vídeo. Esta persona tiene miedo a que se le pueda enjuiciar por una denuncia falsa y terminará siendo denunciada y enjuiciada por una denuncia falsa. Porque aquí en España estamos en un estado de derecho, supuestamente, y las denuncias anónimas y que haya alguien que haga presión mediática y que vayan las mujeres a denunciar sin dar la cara, sin dar nombre y apellidos, no le va a servir absolutamente de nada. Ella ha querido ir de Juana de Arco y recordemos que Juana de Arco murió quemada en la hoguera, para que ella vaya cogiendo el ejemplo. Y aparte de ser una persona con muy pocos escrúpulos porque se alegraba de la muerte de la hija de la persona, de Soraya, que se había puesto del lado de Íñigo Errejón y la había traicionado, aquí tenéis lo que pasó con Ndongo a la entrada de los juzgados. ¿Él es consciente del daño que estás haciendo a la familia de Íñigo Errejón con todo lo que está por aquí? Es que, ¿por qué retirar la denuncia? Porque Perdona, tú misma... ¿tú sabes el daño que se me ha generado a mí? Pero tú misma retiraste. ¿A mí? No, nada, que explota todo. Si es inocente le vas a pedir perdón a Íñigo Errejón. Has arruinado la cabeza. Has arruinado su carrera, el daño a su familia. Mira, solo digo una cosa, es tremendamente hipócrita. Pero vas a pedir perdón. Pedir perdón si al final es inocente. La fiscalía dice que es inocente. Quiere retirar la demanda. Aquí lo que está demostrando es que es una persona agresiva, una persona que se alegra directamente de la muerte de la hija de Soraya, la deja en muy mal lugar, aunque diga que se le fue la pinza, obviamente. Y una actuación así con un hombre que se ponga en ese tono, en esa manera de ser, pues obviamente a mí me da a entender que todo lo que está diciendo de que es la pobrecita que se sometió a Íñigo Errejón es completamente falso. Y efectivamente, esta mujer va a ser seguramente enjuiciada por un delito de denuncia falsa y está utilizando los medios para que no se abra la denuncia ni que Fiscalía diga que se deduzcan testimonio de particulares para que se enjuicie a esta persona por todo el daño que está haciendo no solo a Íñigo Errejón como hombre, y ya sabéis que yo no soy partidaria de nadie de Podemos, no comulgo con sus ideas, pero obviamente se está haciendo daño tanto a Íñigo Errejón como a la familia más directa, porque esa señora dice que Íñigo Errejón es un violador y dice además que es un depredador sexual, obviamente porque ella lo vale, sin ningún tipo de prueba, porque las denuncias anónimas en España no tienen ningún tipo de validez y que no se vaya al tema de Julio Iglesias, porque el tema de Julio Iglesias lo trataremos en otro vídeo y veréis que efectivamente aquí había dinero por detrás, había intención política de crear una cortina de humo y de dañar a Julio Iglesias y esto se sabe después de haber hecho pasar mediáticamente un calvario judicial, nunca mejor dicho, el juicio de la calle, de los medios de comunicación, a una persona que no había hecho absolutamente nada y que sigue siendo perseguida por los medios de izquierdas, por órdenes del presidente, cuando no existe ningún tipo de evidencia de que lo que dijeran las denunciantes de Julio Iglesias fuera verdad.
Y obviamente vuelvo a insistir en que esta chica está muy mal asesorada por su abogado, que yo considero que el compañero, con los debidos respetos, cada uno actúa como tiene que actuar o como considera que tiene que actuar, pero que por salir en los medios de comunicación, ser un abogado mediático, dejes que se formen estos circos, pues dejan mucho que desear. Y vamos a ver lo que pasó directamente ese día y que fue retransmitido para que veáis hasta dónde se está llegando con este asunto. Es la protagonista del día, Elisa Mouliá, que acaba de llegar a esos juzgados y ha comunicado para todos los medios que estaban allí presentes que finalmente sí se va a personar como acusación particular en el procedimiento por agresión sexual contra Íñigo Errejón. Vamos a escucharla. ¡Abajo, coño! Pues mira, aquí ahora mismo acaba de llegar, está justo atendiendo a los medios. He decidido que voy a continuar con el procedimiento porque me ha parecido deleznable que la Fiscalía, después de que yo me haya retirado, escriba un escrito de absolución, después de que haya escrito un escrito de acusación primero, luego otro de no acusar y quedarse neutral, y ahora otro de absolución, diciendo además que sí que hubo consentimiento, algo. Está diciendo en estos momentos que va a mantener la acusación contra Íñigo Errejón, que quiere, su intención es llevarle a juicio, ese juicio en el que pide hasta 3 años de cárcel para él. Vamos a escuchar al abogado Alfredo Arrien, que lo contaba también en su llegada aquí a los juzgados de Plaza de Castilla. Diciendo que esta persona me ha generado estrés postraumático. Me parece... Esto acaba de suceder hace unos minutos en Plaza Castilla, ahora mismo está en el interior de esos juzgados. Finalmente, ella misma lo acaba de reconocer, sí se va a presentar como acusación particular. Le recuerdo que lo que sucedió hace unos días es que ella lo que hizo fue grabar un vídeo en el que dijo que tiraba la toalla, que la situación la había sobrepasado y que finalmente no se iba a personar como acusación particular. ¿Qué ocurre? Que había un fallo de forma. En ese escrito no existió en ningún momento la firma ni de su abogado ni de su procurador, y es lo que ahora mismo está formalizando en esos juzgados. Es decir, que es un acto muy breve. Seguramente podamos hablar con ella para ver cómo está. Yo creo que está ahora mismo totalmente sobrepasada. Yo la he visto nerviosa, alterada, fuera de sí y muy alterada. Bueno. Y aunque haya un defecto de forma, estos vídeos que haya colgado en redes sociales, en su red social de Twitter, ese escrito mal hecho firmado de su puño y letra con su nombre y su DNI, va a ser utilizado directamente por la defensa de Íñigo Errejón, y esto va a llegar a tribunales superiores para decir que esa señora no puede ser acusación particular, obviamente porque había renunciado, aunque hubiera un defecto de forma, porque su voluntad manifiesta e inequívoca era retirarse de la causa. Y obviamente también pueden pedir, como os he dicho muchas veces, una multa por mala fe procesal en base al artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el otro día me equivoqué y dije que era la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque se ve mala fe procesal. Y aquí se ve el ánimo espurio, el ánimo de revancha, que no me estáis haciendo caso y se tiene que hacer lo que diga yo, y como el fiscal no me apoya, voy y cargo contra el fiscal públicamente cuando con la ley en la mano el fiscal está haciendo lo que tiene que hacer. Y el abogado, en vez de explicárselo, obviamente, lo único que le interesa es salir en los medios al lado de una persona que está salida de sus casillas, obviamente, como se suele decir vulgarmente, está fuera de sí, exactamente igual que hizo con la que denunció a Nacho Cano, que se ponía a cantar a los medios de comunicación para contestar las preguntas. Obviamente, yo creo que el compañero debería de valorarse un poquito más a nivel profesional, y la imagen que está dando es, cuando menos, bajo mi leal saber y entender, pésima de cara a los medios. Y mientras la señora decía que sí quería o no quería seguir con la causa, empezaron a hacer la tertulia en este programa, que si queréis otro día lo podemos ver y lo comentamos, pero hoy nos vamos a centrar en las manifestaciones de esta señora, que también acudió rauda y veloz, cuando menos, nada más salir de Plaza de Castilla con un taxi, a los medios de comunicación para ganar popularidad. Y aunque ella diga que es que ha salido en Águila Roja y que ha salido en muchas series, que ha presentado programas de televisión en prime times y que tiene una carrera profesional consolidada y que paró por su hija, obviamente sabemos que una vez que se para en el mundo del espectáculo es muy difícil volver. Y esto le está haciendo un flaco favor, porque la ideología woke está cada día menos arraigada en televisión.
Dentro de estos juzgados, la hemos visto, ha llegado hace apenas unos minutos y os puedo decir que en cuanto salga de aquí va a ser dentro de muy poquito porque la comparecencia va a ser muy corta. Nos ha dicho que se viene al plató de Vamos a Ver para contarlo absolutamente todo. Va a contarnos los motivos por los que de nuevo ha vuelto a cambiar de opinión. Ahora viene a ratificar hoy aquí que sigue con el procedimiento y así nos lo va a contar en un ratito en nuestro programa. Está muy nerviosa, desde las 10 de la mañana la estaba esperando el juez, pero ha intentado en varias ocasiones salir de su casa, pero dice que tiene ataque de ansiedad y que por eso hasta ahora, hasta las 12:20 de la mañana, no ha conseguido llegar hasta estos juzgados. Lo decimos, en cuanto salga, hablamos con ella y se viene al plató de Vamos a Ver. Y el seguimiento que se le ha hecho a esa señora ha sido escandaloso porque estaban allí en Plaza en Castilla hasta que la señora salió y se puso a hablar su abogado, que obviamente tampoco le han dejado hablar mucho porque la importante, la principal, la persona que tenía que hablar era ella y no el abogado para los medios de comunicación. Van a ver ustedes, Elisa Moulia, que ya ha salido ese trámite, está compareciendo su abogado, Alfredo Arrién. Vamos a escucharle. Que va a ir hasta el final. Y que las razones que me dio un ataque de ansiedad el otro día, acabé en el hospital, tengo una baja médica y todo ha sido tras enterarme de más víctimas que me han contado toda esa historia y que no quieren denunciar, y a mí todo esto pues ya llegó un punto en el que me canso y quise tirarlo todo a ella, pero después de ver el escrito de Fiscalía contradiciéndose, siendo tan incongruente con el discurso del solo sí es sí y con la ley que hoy en día está vigente. Avancen un poquito, no se están en la salida. ¿Habéis visto lo que ha dicho esta señora en los medios de comunicación al entrar? Que esto era por Fiscalía, porque era una vergüenza. ¿Habéis visto al principio de este vídeo que esto era porque había corrupción y que iba a ir hasta el final, iba a ir contra el fiscal, iba a ir contra todo Cristo? Pues delante del juez ha dicho que es que le había dado un ataque de nervios ese día, obviamente, porque se había enterado de que había más víctimas y ella no podía seguir con eso y que había decidido que como había más víctimas, pues que ella iba a seguir para adelante con todos los cascabeles. Es decir, lo que le dice al juez en privado no corresponde con lo que dice en los medios de comunicación. Y además ha habido un incidente porque estaban impidiendo la libre salida directamente de los juzgados. Una persona que tenía mucha prisa por irse. Avancen un poquito, no se están en la salida. Avancen un poquito. Si no podemos avanzar. Echamos un poquito para allá, por favor. Y eso que siendo tan incongruente pues con la ley del solo sí es sí, con la ley... Déjanos salir, que tú estás dejando que tú saques aquí. Aquí no se puede salir. Aquí no tengo que... Vale, lo que queréis, eso se está roto para allá. Pasito, por favor. Venga, vamos a salir ya nosotros. Esto es tremendo. Y que ya está, y que precisamente el escrito de Fiscalía a mí me ha dolido profundamente. Me he sentido... Sí, es un poquito... Continuamos. Es que me parece todo muy incongruente y que realmente el juez le ha imputado y está procesado. Y eso solo pasa después de una fase de instrucción con unas pruebas sólidas. Y que después de todo esto la Fiscalía le quiera absolver, pues mira, sinceramente... Es que me parece deleznable y totalmente hipócrita e incongruente con el discurso que llevan y con la protección de las víctimas en este país. Así que ya. Vale, vamos. Es irreversible, pero... No, por el recurso de Fiscalía, el escrito de Fiscalía. El escrito de Fiscalía es vergonzoso. Sí, eso es. Estamos escuchando, Elisa, estamos moviéndonos con ella precisamente para llegar al taxi porque enseguida se va a montar para llegar a nuestro plató y contar todo lo que ha pasado dentro, lo que le ha dicho el juez y por qué ha tomado ahora esta decisión. Gracias. Es que está muy enfadada, Elisa. Yo Viene calentita. Sí. Me gustaría que viniese de verdad con otra actitud un poquito más pausada. En la que se pudiera porque para mí la pregunta clave es ¿quién te ha abandonado? Eso es. ¿Qué persona o qué entidad que hasta ahora te respaldaba decidió que a lo mejor era el momento de dar un paso atrás? A ver si me lo quiere contestar. Y como veis se llevan todo al tema político, pero el incidente con las personas que querían salir obviamente es del todo comprensible, porque lo que están haciendo es chupar cámara descaradamente. Y obviamente esto que está haciendo va a ser usado, como os he dicho, por la defensa de Íñigo Errejón y con todas las de la ley. Porque como habéis visto, ha ido corriendo en un taxi nada más salir de Plaza de Castilla, para esto no tiene ataques de ansiedad, a los medios de comunicación.
que te hemos visto nerviosa, atacada, no me extraña, ¿eh? No es para menos, pero quiero que te sientas cómoda en la medida de lo posible, porque sé que llevas una mañana... Sí, no he dormido en toda la noche, la verdad. Muy complicada. Dándole muchísimas vueltas. ¿Qué tal? Bueno, te presento a Jorge, a Luis, Borja, a Marisa, ¿cómo estás? Pues bien, o sea, sobre todo es que tengo la conciencia muy tranquila de que, o sea, tengo la verdad, el juez le ha procesado, le ha imputado, hemos estado 10 meses presentando pruebas, todo viene precedido de múltiples denuncias, entonces es verdaderamente frustrante ver cómo los medios tratan a una víctima de forma sistemática, porque creo que lo que ha pasado conmigo ha pasado con las víctimas de Julio Iglesias también, en el momento en el que se han decidido a denunciar y alzar la voz, enseguida han buscado sus perfiles para desacreditarlas, como si el hecho de, por ejemplo, poner una foto sensual ya invalidase su denuncia. A mí no me gustaría mezclar, Sí, me gustaría vale. entender. Aquí, como veis, se agarra un clavo ardiendo, de que el juez la ha procesado, de que el juez la cree y mezcla churras con merinas con el tema de Julio Iglesias, cuando se ha demostrado que el tema de Julio Iglesias era completamente falso, y por eso aquí la presentadora dice: cállate, no vayas por ahí, porque vamos a salir como el rosario de la aurora, porque las denuncias de Julio Iglesias son completamente falsas y la tuya también puede asimilarse a que es completamente falso. Elisa haga un vídeo y nos diga a todos que se retira, que no quiere ejercer la acusación particular. Y tú dices, es que me han abandonado. ¿Quién te ha abandonado, Elisa? Todas las víctimas. O sea, yo realmente... Claro, tenemos toda esta duda, ¿no? De ser un baboso es un delito, ser una persona que acosa porque no se haya dado cuenta de, o es un torpe, ¿no? De que haya habido un consentimiento implícito, es un delito. Hoy en día lo es. La ley vigente del solo sí es sí condena este tipo o sea, ser baboso sin un consentimiento implícito lo es. Y explícito, mucho más. Volvemos a reincidir, corazón. La ley solo sí es sí no estaba en vigor cuando tú denunciaste que habían pasado estos hechos en el año 2021. Así que no te agarres a la ley solo sí es sí para hacer campaña y publicidad a Podemos y a Sumar, que es lo único que está haciendo. Yo me callé, porque yo realmente hemos estado todas muy acostumbradas a este tipo de trato, por desgracia. Por desgracia. Y a mí, cuando realmente ocurre el día 24, que todo explota por denuncias anónimas y este señor dimite admitiendo en su carta de dimisión comportamientos machistas y deleznables, habiendo consumido sustancias y demás, podía haber dicho perfectamente que fue fruto del consumo de sustancias, podía haber dicho perfectamente cualquier cosa, pero lo que menos te puedes esperar es que una persona que diga que no existen las denuncias falsas y que precisamente ha llevado la ley del solo sí hasta el final, diga que mi denuncia es falsa. Perdona, ¿estamos mintiendo todas? Usted ha dimitido porque ha habido denuncias. Fíjate que estábamos comentando desastroso que que ninguna víctima se lo merece. Él en el fondo ha reconocido lo que tú explicas en la denuncia, porque a ti te hemos preguntado muchas veces, ¿tú crees que él es un delincuente? Y tú nos decías, bueno, es que yo eso no lo sé, yo denuncio lo que a mí me pasó con él esa noche. Él explica que llega a la máxima contradicción entre el personaje y la persona. Eso es. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Él se comportó, señores, como un baboso. Ahora, a mí no me compete decir si es un violador o no. Exacto. Lo tiene que decir la justicia. Eso es. Entonces, ¿por qué ahora das un paso atrás? Porque yo te dije el otro día, es que es una putada para las víctimas. Porque al final, sin querer, te has responsabilizado de esas víctimas. Pero porque yo he dado la cara por ellas y yo me siento completamente abandonada. Entonces yo ya se me despiertan sospechas, yo no sé quién las ha callado y cuánto ha costado ese silencio. Porque aquí va a tener un problema porque está diciendo que están pagando a testigos para que el delito no sea enjuiciado, obviamente. Y el comunicado de Íñigo Errejón en redes sociales no dice absolutamente nada de lo que está diciendo esta señora. Así que puede tener serios problemas. yo no entiendo nada. Y porque el fin de semana pasado, justo antes de que me diera este ataque de ansiedad y acabara en el hospital, hablé con unas argentinas a las que acosó y agredió en un baño. ¿Vale? Entonces, y no han querido personas. Ya no puedo más. Es que, y luego encima, después de retirar. Todo esto que está diciendo no es verdad. No existe agresión, porque las relaciones fueron consentidas. Y luego lo vais a ver a continuación.
con el procesamiento e imputación del acusado, que recordemos que el juez Adolfo Carretero le ha imputado por las pruebas, que coja la fiscalía y haga un escrito de absolución tan ruin después de que en un primer escrito le acusara diciendo que no había consentimiento y ahora de pronto te contradices diciendo que sí que hubo consentimiento. ¿Qué hago? ¿Me retiro y dejo a mi suerte que este señor se acoja a lo que ha dicho la fiscalía para denunciarme a mí de testimonio falso? Vamos, es vergonzoso. No, ahora sí que no. Después de ver esto y de esta hipocresía voy a ir hasta el final. Voy a ir hasta el final. Y es que me da igual el poder y la corrupción y todos los tejemanejes que se tienen entre ellos. ¿Pero tú crees que los hay? Hombre, porque cuando deslizas la posibilidad de que alguien le haya pagado a las víctimas, ¿tú crees que alguien las ha comprado? Si se me levantan sospechas, digo que se me levantan sospechas porque yo lo que no entiendo es que haya tantas víctimas con unos testimonios atroces, que me parte el corazón de verdad de recordarlo. Gente pequeña, frágil, ¿sabes? A las que puedes romper la fe en la vida para siempre, ¿sabes? Porque a mí me pilló ya con 30 y pico años, ¿sabes? Pero que te coja un sinvergüenza así con 19, es que te destroza la vida. Entonces yo lo siento mucho, pero yo tuve que dar la cara porque yo soy una persona que seré torpe, pero yo, o sea, lucho por la verdad y por la justicia y por las mujeres, porque es mi cometido en esta vida. O sea. De todas maneras, como actriz no tiene futuro porque está intentando llorar sin lágrimas y de estar muy afectada pasa directamente a hablar normal. Está fingiendo un papel. Está haciendo el papel de su vida. Y las víctimas no son tan víctimas, como ella está diciendo. Y para que veáis que esta señora obviamente cambia de versión y se está recorriendo todos los platos, vais a ver lo que pasó en Espejo Público. Nosotros es que estamos muy sorprendidos porque la Fiscalía emitió como 2 escritos. En el primero sí que le acusaba y en este último le absuelve. Entonces a nosotros nos sorprende mucho, primero porque ha habido una fase de instrucción muy rigurosa donde hemos presentado todas las pruebas, hemos presentado los mensajes cotejados del día de los hechos contando a varias amigas que me invadió y que se propasó, y luego también pues ha declarado el psicólogo al que se lo conté 3 días después, y hay como luego en las periciales también hay una pericial buenísima que se demuestra partiendo de la declaración de Rejón que no hubo consentimiento, solamente sustrayendo sus palabras se puede demostrar que no hubo ningún tipo de consentimiento, y como él fue el que realmente impulsó la ley del solo sí es sí, a nosotros nos sorprende precisamente que probando que no hubo consentimiento la Fiscalía primero le acuse y luego le absuelva. A nosotros esto nos parece bastante sorprendente y sobre todo viene la sucesión de hechos que yo al final no he tenido ninguna mala fe, que solamente hablé contando y relatando los hechos que sucedieron aquella noche sin saber si son delito o no, porque yo creo que ya la ciudadanía está confundidísima, pero que yo solamente lo relaté y tuve que hablar por puro deber moral cuando todo explotó por denuncias y este señor dimitió y ya comenzaron a decir que podían ser falsas. Yo tuve que decir que eso no era falso, yo tuve que decir que a mí me hizo eso, que me sentí realmente acosada aquella noche, yo me sentí así, que se lo hice expresar en todas las ocasiones, que en todos los momentos fui yo la que paró, o sea, no hubo relaciones sexuales. ¿Entiendes? Y en todo momento fue él quien me invadió y hizo la denuncia. Antes, Juan Soto Ibars, y voy a dejar que él te lo argumente, decía que una cosa es una mala noche con alguien que se propasa y que te hace sentir incómoda, y otra muy distinta que haya cometido un delito. Y en ese, por supuesto, línea por eso me callé. Pero si es que yo por eso me callé, Susana. Yo me callé porque realmente fue horrible y yo no pensaba que esta persona fuera un depredador sexual. O sea, yo cuando me encuentro con esas denuncias, perdón porque estoy realmente emocionada, porque es muy duro luchar contra la opinión pública cuando realmente mi intención ha sido siempre buena, que ha sido decir que todo lo que había explotado era verdad. Es decir, esas denuncias son reales, yo he hablado con ellas, no son entes. Entonces yo tenía que decir que eso era verdad y que a mí me hizo eso. Ya no sé si es delito o no es delito, ya estamos todos confundidísimos con este tema del consentimiento. Una pregunta, Elisa. Yo luego no consentí y yo no sé si los hechos son delinquibles, pero yo tenía que contarlo. Pero, Elisa, ¿es verdad que intentaste llegar a un pacto con Errejón para que él retirase la denuncia contra ti y tú la retirabas, la que habías puesto a él? No, mira, yo le conté a mi abogado que yo me quería retirar porque yo no puedo más, porque estoy harta de llevar esto solo cuando sé que hay más víctimas y que ninguna da el paso oficial. Y ya llegados a este punto, yo estoy harta. Y yo, a pesar de la negativa de mi abogado, me fui a retirar la denuncia porque realmente, o sea, por salud de verdad estoy saturada. Entonces, mi abogado llamó a su abogada y le dijo, oye, esto va a pasar. Me parece que es bastante injusto que si ella va a retirar la denuncia, vosotros continuáis con una denuncia de calumnias por extorsión, porque es que no es por denuncia falsa, es por haberle acusado de extorsionar a 2 testigos, pero yo simplemente señalé un vídeo en el que Borja, uno de los testigos, confiesa pactar la declaración con él. Elisa, es decir, mira, he seguido el caso desde el principio, he seguido todo desde el principio, he visto... O sea que también sigue para adelante porque tiene miedo a que la enjuicien y la condenen. Y esto obviamente va a ir en su contra. Todas tus intervenciones en televisión
no te conozco de nada, pero creo que pienso como piensa otra gente que ha seguido también el caso, que a lo mejor a ti te iría bien retirarte del foco y pasar al segundo plano, Completamente de acuerdo con el señor Soto Ibar. Esta señora se tendría que retirar de aquí. Se está perjudicando a ella misma y a la causa. Y Íñigo Errejón saldrá absuelto y ella saldrá condenada. Porque se va a utilizar todo lo que diga. Todo lo que diga será utilizado en tu contra delante de un tribunal. Y esa señora no calla ni debajo del agua. Un espacio de sombra, pero parece como que te piden por seguir saliendo en la tele. O sea, esto no te puede hacer ningún bien ya, ¿eh? Por denuncias. Yo lo único que he hecho ha sido decir que eso es verdad para proteger a las mujeres, porque eso es verdad. A mí me pasó eso. No sé si es delito o no. Y se tendrá que decidir en juicio oral. Ahora bien, el juez le ha procesado. Porque hemos pasado una fase de instrucción con pruebas sólidas. Entonces, que me viene bien... No hay pruebas sólidas. No hay pruebas sólidas. Es tus manifestaciones, joder. No hay pruebas sólidas. Son tus manifestaciones en contra de lo que él pueda decir. Porque el día de los hechos no hay ningún testigo que diga que este señor se propasó contigo. Ninguno. No me viene bien, yo contesto porque soy buena persona, ¿entiendes? Pero Elisa, porque creo que es un tema realmente grave como para no visibilizarlo. A mí lo que me llama la atención es que tu abogado te dijera que continuaras con la denuncia, que llegaseis a juicio, sabiendo que Fiscalía no apoyaba, porque tú sabes que ahí ya la cosa se tuerce y se complica bastante. ¿Por qué él creía que era bueno llegar a juicio? O sea, él cree que es bueno llegar a juicio porque sabe cuál es la verdad y porque hay pruebas sólidas, realmente. Hay informes periciales que demuestran que no hubo consentimiento. Hay informes psiquiátricos que demuestran que yo he tenido trastorno de estrés postraumático y que lo sigo teniendo y con todo lo que me está cayendo más. Entonces, son informes de parte. No tienen ninguna validez porque vas a pagar tú al perito. No son informes de un perito forense directamente del juzgado. Y ese informe forense, ese informe de ese perito, va a ser puesto en entredicho en el acto del juicio oral y además también pueden presentar otras periciales que contradigan y se tendrá que valorar directamente en el acto del juicio oral. Él piensa que es el juez quien debe determinar si la causa es de naturaleza pública, si debe continuar o no, porque por mucho que yo me retire, la causa ya está ahí y las pruebas ya están registradas. Entonces, hay una acusación popular. Yo ahora tengo que decidir si se va a retirar. No, digo que hay una acusación popular que en principio no se va a retirar, entonces no sé qué va a pasar en este caso, si finalmente se va a celebrar el juicio. No, tenemos ahora mismo esa incógnita. Aquí el problema, quizá Elisa pensaba que se iba a sumar más gente a la denuncia. Claramente, ya lo no sé, pero el caso es que, Elisa, tú dices que no sabes si es delito, pero has denunciado a un señor por un delito concreto de agresión sexual y has estado hablando en los medios. Yo he denunciado a una persona. No, pero es que la denuncia está puesta, no. Vale, perdón. No, que digo que ahora puedes decir que no, pero sí que hay esa denuncia, nadie se ha sumado y luego, claro, ahora te quieres retirar, pero igual no se han sumado porque han visto el calvario por el que ha pasado Elisa. Es decir, es que yo también me pongo en la piel de una mujer que quiere denunciar a Íñigo Errejón y visto lo visto, igual me lo Y esto me gustaría preguntarle a Elisa, porque el resto de declaraciones públicas, que no han salido otras denuncias, pero sí otras declaraciones públicas, ninguna era constitutiva de delito. O sea, que alguien sea un baboso no es un delito. Que tú pactes unas relaciones sexuales que luego te... Efectivamente, que tú hagas o tengas relación con alguien y no te guste cómo lo hace, todavía en España no es delito. No es delito. Y esta señora se está paseando por todos los platos de televisión llamando depredador a Íñigo Errejón. Es que sí, el problema es que con la ley del solo sí es sí, sí que es delito. Porque... Que no, corazón, que no. Que esa ley no estaba en vigor cuando pasaron los hechos, que no se va a enjuiciar con el del solo sí es sí de los cojones. Cuando no hay un consentimiento ni explícito ni implícito, cuando no hay un consentimiento ni explícito ni implícito y la persona reiteradamente invade, ¿sabes? Sin ningún filtreo previo, sin ninguna conversación previa, sin ningún consentimiento implícito previo. Es decir, hay un informe con la ley. Vamos a ver un momento. Vamos a parar aquí. Aquí no ha habido ni violencia ni intimidación. Porque estabas en una fiesta. En una fiesta con muchísima gente. Y en un ambiente que sería hostil para Íñigo Errejón. Segundo, te cogió del brazo y tú fuiste voluntariamente. No me digas que había violencia ambiental ni intimidación ambiental porque no se lo cree ni el maestro armero. Y tercero, te fuiste voluntariamente a su casa y subiste tú porque te salía de las santas narices. Ahí hay consentimiento, sí o sí. Una persona medianamente normal, a la que le meten la lengua en la campanilla, en la boca hasta la campanilla. Y luego le dice a la amiga que nos hemos besado, tía, en el ascensor. Ahí hay consentimiento. Si tú estás en una fiesta y te meten en una habitación, te cogen de la mano y te llevan, si tú no hubieras querido, podrías haber dicho no. No. Que
que yo sepa, los hombres todavía no tienen una bola de cristal. Haber demostrado algo de no quiero o algo de resistencia. ¿O cómo pensabas que te iba a llevar a la habitación? ¿Levitando? Lo normal es que te coja de la mano y que tú hayas dado al pie a que eso pase. Y tus amigos dicen que tú estabas muy feliz. Muy feliz. Y que pensaban que era tu ligue. Y luego te vas con él voluntariamente. Pero no, lo grave es que esta señora ahora le imputa un delito de cometer pues sumisión química con las víctimas, cuando no hay ningún tipo de prueba. Y la versión que está dando ella, de que, luego lo vais a ver que lo dice, que despertó porque la llamó a su padre pero que no se acuerda de nada, eso es falso. Si le hubieran dado sumisión química, no se acordaría de nada, ni de la llamada, ni de hostias. Nada. Vamos a seguir, porque es que de verdad es acojonante lo que esa tía está haciendo con este hombre. Sí, es verdad. Con la ley del sí es verdad que está condenado por agresión sexual Rubiales. O sea, es que la ley del sí claro, es una auténtica locura. Pero es que el resto de casos que iban publicados en medios, es muy incongruente. Sí. Declaraciones ni siquiera aludían a eso, sino a prácticas sexuales que después hacían a las chicas sentir mal. BDSM, sentirse tratadas como un objeto, se está masturbando con mi cuerpo, el sexo casual. Habéis oído, las denuncias que dice ella, obviamente, no son agresión sexual, son relaciones sexuales consentidas, simplemente que no les gustó como lo hacía Íñigo Errejón. Y se sintieron usadas. Eso no es una agresión sexual, ni una violación, para nada, para nada. Y esta se ha elegido en Juana de Arco, cuando no es Juana de Arco. Es una tía que quiere sacar provecho y volver al ruedo de las televisiones. Y se ha recorrido todos los platos de televisión. Todos. Vamos a seguir. Básicamente eso siempre. Entonces, la única en la que parece, según contaste tú, que se propasó y que hubo un tocamiento de pechos no deseado y tal, es la tuya. Entonces, ¿de qué denuncias hablas? Si todas las que han salido publicadas en medios, denuncias anónimas, ninguna habla siquiera de tocamiento, ninguna habla de propasarse, sino de relaciones sexuales consensuadas que luego te hacen sentir mal. ¿De qué denuncias hablas? Cuando dices, no seas con nadie. Límite, no eran relaciones. Ahora intenta justificarlo. No eran relaciones sexuales consentidas. No, ellas dieron consentimiento. Consentimiento. Si no, el otro no habría seguido. ¿Y por qué digo esto? Porque ella misma reconoce que cuando ella le dijo no, él paró. Y es lo que dice el fiscal. Así que estas señoras hubieran dicho, no hagas esto que no me gusta, hubieran mostrado algún tipo de incomodidad, Íñigo Errejón habría parado. Precisamente por el cargo político que ostentaba. Consensuadas, en relaciones donde él las llevaba a esos límites, porque él jugaba. A mí primero me puso tres normas. O sea, yo estuve media hora en un bar, me quise ir a una fiesta. Cuando te gusta a alguien, te quedas. Eso para empezar. Me quise ir, le invité por compromiso y para mí, sorpresa y mala suerte, se vino. En el coche me puso tres normas, es decir, utilizó el abuso de poder de una forma... Pero ¿cómo abuso de poder si no tenía poder sobre ti, Elisa? Y con todas las demás, en todos los relatos, Juan. Entonces, yo de verdad que... Abuso de poder. Ahora, porque es político, tiene poder sobre una persona que no tiene ningún tipo de relación con él. Y a la que esta señora le pidió el favor de que intercediera, que eso es tráfico de influencias, para que le diera directamente una licencia. Y luego le pidió un abogado para el tema de su marido. Que ahora, obviamente ahora ya no es agresión sexual, no, ni violencia. Es algo cultural, un desencuentro cultural porque él es extranjero. Muy de la izquierda, obviamente. Lo que a mí me parece incongruente es que la Fiscalía, con el beso de Rubiales, vaya hasta el final y con lo mío, que se está demostrando que no hubo consentimiento alguno en toda la noche, que no hubo consentimiento alguno en toda la noche, porque ya te digo, o sea, es que si te lees el informe es que es buenísimo. Y además es de un hombre que siempre defiende a los hombres, Capote. Es un hombre que siempre defiende a los hombres. Pero es de parte, es interesado y está pagado por Sumar. Por Sumar. Y les interesa seguir generando este tipo de polémicas, porque ya no forma parte de las listas de Sumar. Y esto es porque se querían quitar a Íñigo Errejón por algo interno que él no quiso ceder y le dijeron te vamos a destrozar la vida. ¡Punto! Caso lo vio todo, vio los mensajes y es que no le cabe duda. Es que no le cabe duda. Es un informe de parte, Elisa. Es un informe de parte, que tiene el valor que tiene, pues como informe de parte.
Pero respecto a las declaraciones de la gente que estaba ahí en aquel día contigo, que han entrado en contradicción a tu versión, que tú las has acusado de manipular los mensajes, ¿qué les tienes tú que decir? No, yo no les he acusado de manipular los mensajes. Yo he acusado de vender unos audios cortados, porque tú ves la conversación entera como la vio el juez, y el juez determinó que yo no coaccioné a nadie. Yo le dije, Soraya, esto igual para ti no es delito, igual para mí tampoco lo ha sido, pero yo tengo que contar que este señor me invadió, y tienes los mensajes del día de los hechos donde te conté que fue un baboso, y que me entró en su casa a saco igual que en tu casa que me llevó a un cuarto. Eso está en los mensajes, eso ella lo ha presentado, y ella misma ha dicho que yo le conté que fue un baboso. Entonces, que ser un baboso no es delito. Ser un baboso todavía no es delito, siempre que tú le des consentimiento. Esa conversación está ahí, la ha visto el juez y el juez ha determinado que yo no he coaccionado a nadie. ¿Entiendes? Entonces, es simplemente... Es que quedaría muy heavy que te acusaran ya directamente de eso con la presión mediática que está viendo. Pero sería para que te hubieran acusado. Y espérate que el tema no ha terminado todavía. Ya veremos cómo acaba este asunto. Pues no entiendes el cambio de posición de fiscalía. Es decir, porque tú estás muy sorprendida con eso y me das la sensación que tu abogado también. ¿Qué explicación le das a que de repente la fiscalía no te apoye y además diga que la relación fue consentida? Sí. Mira, a mí sinceramente es que yo no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, no lo entiende nadie. Dice mi abogado que no ha pasado nunca, que haya un escrito de acusación y luego un escrito de absolución. Entonces, pues Es que no ha habido un escrito de acusación, ha habido una oposición a los recursos de la defensa. Tu abogado tampoco te está diciendo la verdad y te está utilizando para salir en los medios de comunicación. Me levanta sospechas, al igual que me levanta muchas sospechas, no entender el porqué de todas las víctimas, ninguna lo ha hecho oficial. ¿Quién las ha callado? ¿Por qué? ¿Y qué ha pasado ahí? Las llamas víctimas. Yo te quería preguntar, Elisa, porque durante todo este tiempo, ahora parece que tienes un lío porque seguramente la denuncia de Errejón prosperará, pero te quería preguntar también, o sea, tú durante este tiempo has ido a programas de televisión, has cobrado contando esta historia, te compraste un piso y dijiste que ibas a emplear a víctimas del maltrato. ¿Esto ha ocurrido? O sea, que está utilizando esto para sacar beneficio propio. Y esto dicho en un plató de televisión, aunque luego ella va a decir que no, que esto no es cierto. Que esto no es cierto. Pero ha cobrado una cantidad ingente de dinero por ir de plató en plató. Y esto será utilizado por la defensa de Íñigo Errejón. ¿Realmente qué asociación es? Ese dinero que se fue a ese plató se fue para precisamente desmentir los bulos que había sacado su defensa sobre mí, porque esto es sistemático. O sea, que has utilizado el dinero para beneficio propio. Aunque luego dices que lo has utilizado para donarlo. ¿En qué quedamos? ¿Ves cómo se coge más antes a un mentiroso que a un cojo? Es que de verdad, esto no tiene desperdicio. Empiezan a sacar cosas que la contradicen, como ha pasado con las de Julio Iglesias, sacando fotos de ella. Te estás luciendo. Julio Iglesias son denuncias falsas. Y habrá problemas para esas señoras en la República Dominicana. Y nos enteraremos. En la playa de forma sensual. ¿Es verdad que en este plato cobraste 100.000 euros, Elisa? Y aparte, en el tema de Julio Iglesias, no le quieren dar traslado de la denuncia de las denunciantes a Julio Iglesias, al abogado de Julio Iglesias, porque saben que como le den traslado, se iniciarán acciones aquí en España, porque la denuncia supuestamente se presentó aquí en España. Y la Fiscalía está encubriendo a estas dos señoras. Tal cual. Así que si te aferras al tema de Julio Iglesias, el tuyo va a acabar como el rosario de la aurora. Entonces, yo te digo que con la pobreza y con la pobreza sistemática, o sea, no nos podemos realmente meter porque es necesidad. Entonces, yo fui a ese plató a desmentir los bulos que sacaron sobre que si yo había denunciado a mi expareja por abuso sexual, algo que no fue por abuso sexual, fue por un episodio de maltrato físico porque mi expareja tiene origen hindú y fue algo cultural, Fue algo cultural, muy de la izquierda, que te agreden y te obligan a tener relaciones de carácter íntimo, siendo la persona extranjera, es un desencuentro cultural. No una agresión, no, porque es su cultura. Pero seguís escuchando que es que no tiene desperdicio. De consumo de sustancias y fuimos a quitarla para que mi hija tuviera una custodia compartida y tenemos una relación buenísima. Hablando de pobreza, Elisa, no de pobreza, espérate. ¿O veis? ¿Lo veis? Aquí también habla lo mismo que dijo con Íñigo Errejón. Pues una manera de pensar, el consumo de sustancias, y lo hizo todo porque no estaba en sus cabales, y justifica lo que pasó con su exmarido y también retiró la denuncia. Así que es el mismo modus operandi. El mismo modus operandi. Y cuando vio que le convenía más una custodia compartida, retiró la denuncia. Y era todo un desencuentro cultural. Y con Íñigo Errejón, como es español, hasta el final. No tienes ningún tipo de vergüenza, tía, de verdad. El 8M ante notario. Elisa, hablando de pobreza, por este plato tú cobraste 100.000 euros.
No, para nada. Se percibieron, de todos los platos que se hicieron, se percibieron 54.000 euros que se donó el 8M ante notario. Y esto está ahí. Yo al final no me he podido comprar ninguna casa porque se quedaron incluso con mis arras, porque me pasé una semana del plazo de arras y se quedaron con las arras. Esto me ha pasado. ¿Vale? Creo que una persona que es capaz de ser un depredador en serie como lo es... Pero es depredador en serie, ¿no? Denúncialo. Él lo ha denunciado. No, digo, que mantenga la denuncia, quiero decir, ¿no? Y escuchad ahora bien esto porque lo está acusando de delitos y se está juzgando otro acto de conciliación y otra querella criminal por delito de injurias y calumnias contra Íñigo Errejón. Y esto demuestra la animadversión que tiene esta persona contra la persona que ha sido denunciada por ella mismamente, valga la redundancia. Seguid escuchando porque no tiene desperdicio. También de la sociedad ya. Elisa, yo, en serio, te sigo tus intervenciones en redes sociales, en televisiones. Creo que te vendría bien retirarte un poco. Porque es que. Su propio partido le definió como un depredador en serie, ¿eh? Bueno, ya, pero no solo ventajista también, ¿no? O sea, pero yo impedí que me violara. Pero, vamos a ver. Es que la reacción viene estás haciendo daño. acción. O sea, nos centramos en la actividad, hay que centrarse en la acción. Acción, reacción. Yo pude reaccionar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo impedí que me violase. ¿Vale? Entonces, claro, es que estamos diciendo, no, ¿por qué no le pegaste un tortazo? Pero si es que lo hice, pero si es que me quité el ascensor, pero si es que me cogió del brazo, que lo dice él. Lo dice en su declaración, la cogí del brazo y la llevé a una habitación. Me cogió del brazo. Por tanto, no ha habido nada consensuado ni siquiera implícito antes. ¿Entiendes? Y luego yo no recuerdo salir de esa casa. Y hay mensajes de mujeres diciendo que este señor ponía algo en la copa. Elisa, yo no recuerdo salir de esa casa. Tengo flashbacks y me levanto para la llamada de mi padre en un taxi. Yo sé que para ti es muy complicado y posiblemente anímicamente ya no puedes seguir, pero claro, que tú le definas como un depredador en serie y también nos digas que tú impediste que te violase y no hayas esas cosas en la copa, es que no puede ser gratuito de entender, ¿no? De comer, pero bueno. Pero ¿cómo que gratuito? ¿Cómo que gratuito? Pero si él ha relatado los mismos hechos. Él no ha relatado que sea un depredador en serie, no ha relatado que se no haga nadie en la copa. Nos difiere el consentimiento. Mira, nos difiere el consentimiento, pero los hechos que él declara son los mismos que los míos. Los mismos. Pero que tú le estás acusando de ser un depredador en serie, de haberte echado en la copa porque no te acuerdas de nada. Esto no lo ha relatado él. Yo no estoy acusando, que tenemos los mensajes de mujeres a los que ha puesto algo en la copa, que yo tengo las pruebas, que los hemos presentado. Yo no estoy acusando de nada. Todo explotó por denuncias anónimas y yo me entero en ese momento de que es un depredador sexual, ¿entiendes? Yo me callé precisamente por esto, porque ser baboso no es un delito, porque es un tío con poder, porque tienes miedo, te callas, pasas páginas. Inciso, que una mujer diga que te ha puesto algo en la copa no es un hecho objetivo que demuestre que Íñigo Errejón utilizaba la sumisión química, el burundanga, como se llama vulgarmente. La única prueba objetiva de que este señor hubiera hecho eso sería con un análisis médico en un hospital, diciendo que esas señoras habían sido pues víctimas de una sumisión química y que la única persona con la que habían estado era Íñigo Errejón en ese momento. Así que pruebas ninguna. Esa tía se está metiendo en unos berenjenales que yo no sé cómo va a salir. Y tiene tiene detrás a los de Sumar, que van a intentar sacar rédito político de esto, y al abogado que en vez de decirle cállate, no sigas metiendo la gamba, tirándote piedras contra tú misma, contra tu tejado, está ahí de figurante simplemente para salir en los medios de comunicación. Yo creo que el Colegio de Abogados de Madrid debería de hacer algo y de tomar cartas en el asunto, porque ese tema daña la reputación de los abogados, que los abogados normalmente no trabajamos así, por salir en los medios, y también daña la defensa de su cliente, que es lo más importante, porque no está siendo bien asesorada, simplemente para conseguir fama y notoriedad. Y esa es mi opinión personal. Escuchad que no tiene desperdicio, es que no tiene desperdicio. Y lo superas como puedes. Cuando te enteras de que hay más mujeres, ¿hablas o no hablas? Cualquiera en mi situación hubiera hecho lo mismo, cualquiera. Pero después de todo esto, ella misma reconoce que está siendo asesorada y está siendo pues beneficiada por un grupo político para acabar con Íñigo Errejón. Y lo vais a ver a continuación. Me duele mucho que las instituciones que tanto han luchado por la mujer le hagan esto a una persona. Mira, que yo te quiero preguntar precisamente por las instituciones que te han apoyado. Una de ellas fue Sumar o es Sumar. Sí, o sea, a ver, es verdad que yo estaba destrozada y mi compañera Luisa Martín, de Servir y Proteger, la comisaria, actriz maravillosa, llamó a Chema Garrido y dijo, esta mujer, que encima es madre soltera, pagando el doble por todo en Madrid, madre divorciada, con una custodia compartida buenísima, que esa es otra que me han llamado de todo por lo que me pasó. Luego te voy a preguntar por eso, por lo que ha supuesto para ti a nivel personal. Claro. Y a nivel laboral también, porque se habla de anónimo espurio. Tú no lo has escuchado, pero hemos dejado muy claro que vienes aquí gratis.
Hombre, que no cobras un duro yo por no estar cobro aquí ni con nosotros. Yo he perdido Pero Elisa, pasta aquí, he el perdido papel todo. de Sumar, cuando tú le dices, no sé si fue al revés, no sé si tú te pones en contacto con No, ellos, Luisa Martín, o que ellos desde te aquí se lo sugieren... agradezco, habló con ellos y ellos dijeron, les dijo, esta mujer, o sea, no puede con todo, o sea, son unos gastos tremendos los de procedimiento, que es verdad que puedes acceder a la justicia de oficio, pero claro, teniendo a un poderoso enfrente, pues, ¿quién se va a atrever a Pero eso? cuando tú decides apartarte de la causa ahora, cuando decides no personarte como acusación particular, ¿ellos te sugieren que lo hagas, Elisa? No, Nunca, en ningún momento. No, y por eso yo les di las gracias, porque me parecía lo mínimo decir las gracias y dar las gracias porque me hayan pagado parte del procedimiento, me han pagado periciales, han estado ahí, porque obviamente creo que es totalmente incongruente lo que ha pasado con su discurso político y creo que han actuado bien y yo les tenía que dar las gracias. ¿Y ha habido algún detonante entonces? ¿Por qué ese día tú dices, pues las argentinas, lo mando todo a la las mierda? argentinas. Yo me entero de la de las argentinas, intento hablar con ellas, tengo los mensajes, tengo las notas de voz de la persona que me lo comunica y yo tengo todas las pruebas y no quieren personarse y a mí ya pues me da un ataque de ansiedad porque digo, es que... A ver, no quieren personarse. Yo he presentado todas las pruebas. Esas pruebas, si no son ratificadas directamente por las personas que supuestamente te lo han mandado con nombre y apellidos, no sirven absolutamente de nada. ¿Y no habéis pensado, tú y los de Sumar, que si esa gente no se quiere personar, puede ser que lo que estén diciendo sea completamente falso? Y que los juicios se ganan en sala, no en los platós de televisión. Una cosa es ser valiente y otra es ser gilipollas. ¿Has podido hablar con Lo ellas? siento mucho. ¿Te han dado alguna explicación de por qué ahora no quieren personarse? Esperad un segundito porque sabes cómo va esto, ¿verdad? Me indican fuentes oficiales que Fiscalía nunca acusó a Errejón en ningún momento. Es decir, no ha habido un cambio de criterio y, bueno, textualmente, la Fiscalía ya el 11 de diciembre pidió el archivo de la causa. Como efectivamente no hubo ese archivo, se le procesó en su escrito de conclusiones de cara a un posible juicio. Ahora sí pide la absolución de Íñigo Errejón, porque en realidad Fiscalía considera que esos indicios pues no probarían del delito. Entonces, habéis visto. Así que se le está cayendo el relato. Como os he dicho, la Fiscalía nunca acusó, la Fiscalía simplemente dijo que se tenía que investigar, se opuso a los recursos de la defensa de Íñigo Errejón, pero en ningún momento acusó. Hay que ser precisos con esto. Vamos a precisar un poquito más, porque esos dos escritos están, pero previamente a esos dos escritos, cuando presenta... Y se le está cayendo el castillo de naipes que se ha formado esa chica. Primero dijo que primero había acusado, después se había mantenido neutral y ahora pide la absolución. Y cuando se le dice las cosas como son, se sigue aferrando a su discurso político, porque esto es un tema político, de interés político, de seguir llevando hasta el final lo que ellas dicen que el solo es sí, cuando eso no es verdad, obviamente, y que aquí sí que existió consentimiento implícito, por mucho que ella diga que no. La defensa de Errejón un recurso ante el procesamiento del juez, la Fiscalía se opone al recurso diciendo que sí que hay indicios, o sea, hay un recurso de oposición al recurso. No sé cómo explicarte. Sí, te entiendo. Pero mira, a mí no me gustaría enrocarme con todo esto. Porque tú estás diciendo que continúa el procedimiento, o sea, has sacado 3 escritos. Bien. ¿Vale? Pero en el primero te opones al recurso de Errejón y dices que sí que hay indicios y que no hubo consentimiento. En el segundo te decides mantener neutral, diciendo que todo es veraz, que la víctima no miente, pero que él, cuando le dijo que parara, paró. Hasta darse cuenta. Y es que fue así. Yo creo de que de la ley vigente habla del consentimiento y ahora en todo caso, Elisa, lo que ha ocurrido ahora es que ha acabado el proceso de instrucción. Ahora Fiscalía es cuando tiene que redactar ese escrito de conclusiones y las conclusiones para la Fiscalía es que lo que tú denuncias y después de toda la prueba testifical que se ha llevado a cabo en ese proceso llegan a la conclusión de que no hay delito, de que el juez, en caso de que finalmente se siente en el banquillo, debe absolverle. Es decir, la única fuerza acusatoria que queda es la tuya y la de la acusación popular. Eso me parece muy bien, pero también están las pruebas cotejadas de ese mismo día diciendo que me invadió, que me acosó, el testigo, o sea, el psicólogo al que se lo conté 3 días después, que le conté que había tenido un problema con un político que ya testificó. Es decir, ¿eso qué pasa? ¿Qué relación tenías tú con ese psicólogo? ¿O esto ha sido una encerrona para Íñigo Errejón? Porque a mí es a lo que me está sonando. Una encerrona muy bien planificada.
por algún enemigo político del partido de Sumar. Alguien que quería hacer algo a lo que Íñigo Errejón no accedió. Y no soy yo partidaria de Podemos, lo vuelvo a repetir. Pero esto es una injusticia con una persona. Porque ya sabemos cómo van las redes sociales. Porque ya sabemos cómo es la gente. Y si realmente eres víctima, das la cara y denuncias. Y no en redes sociales. Aquí la culpabilidad se ve y se emite por un juez. Única y exclusivamente. Así que esta señora va a acabar como el rosario de la aurora. Y la señora sigue diciendo que se va a plantar con sus santos ovarios y que va a ir a por todas, va a hacer frente a Íñigo Errejón e incluso a la Fiscalía, y pide que las perjudicadas, supuestas perjudicadas, que ya habéis visto en el otro vídeo, que eran relaciones sexuales consentidas, simplemente no les gustó la manera en cómo lo hacía Íñigo Errejón, no ha habido violencia ni intimidación ambiental ni ningún tipo de agresividad por parte de Íñigo Errejón hacia ellas, pues ahora pide también que se personen, cuando ahora ya no se pueden personar en la causa, porque no forman parte de los hechos denunciados en esta causa y ya estamos en fase de juicio oral. Y ahora es cuando empieza a intentar llorar sin lágrimas en los ojos por la presunta traición de la amiga. Y lo voy a poner en grande para que lo podáis ver. A la que aquí mando unas disculpas públicas por lo que solté a un señor que me humilló en Twitter el otro día. ¿Pero qué pasa? A ver, yo no sé de qué estás hablando. A ver, ella me traicionó, se posicionó con él, no se quiso leer las denuncias anónimas, no se quiso leer su carta de dimisión, y para ella ser un baboso no es un delito. Entonces se posicionó y dijo que se me estaba yendo la olla y que no, y que no, y que no. Pero no contenta con eso, dio una conversación privada con unos audios cortados por unas partes donde parecía que yo estaba mintiendo, cuando el juez ya lo vio toda la conversación, y yo le pedía que dijera la verdad y que enseñara los mensajes del día de los hechos donde la conté que fue un cerdo al llegar a casa. Y eso es lo que yo le digo. Cogieron esos audios, los han cortado y los han manipulado. Y a mí esa traición de esta amiga que ha sido mi amiga de toda la vida y que me presentó a mi exmarido y por la que tengo a mi hija, pues es lo que más me ha dolido, porque es lo más difícil de encajar. Pero aún con estos, creo que es importante saber pedir perdón y que, de verdad, ojalá... Porque tú has hecho un comentario estos días. He hecho un comentario más que desafortunado. horrible, aludiendo a que cuando ella vendió mis audios, esa misma semana, su hija murió. Por favor. Y entonces hablé del karma. Y quiero pedir perdón y disculpas públicas porque fue un comentario totalmente desacertado y horrible que nadie se merece. Y quiero también pedir que esto sirva pues para que entendamos que todo el mundo es humano, que todo el mundo comete errores, sobre todo bajo presión, una presión tan bestia como la que yo he vivido, y que ojalá los políticos que cometen esas incongruencias se atrevieran, como Mario Conde, por ejemplo, que a mí me parece un personaje maravilloso, digno de... O sea que esto va por el tema de los políticos que no están actuando como ella considera que tienen que actuar, que son incongruentes y tienen que ser congruentes con lo que ellos dicen. Si ellos dicen que las denuncias falsas no existen, te las vas a comer con patatas. Colega, eso es lo que viene a decir. Porque los seres humanos pecamos, Elisa, de avaricia, si tú pudieras de soberbia, dar marcha atrás, y lo humano es pedir perdón. Si pudieras dar marcha atrás, que Errejón pida perdón, si es lo único que yo pido, que diga, oye, estaba bajo los efectos de sustancias, estaba bajo, ¿sabes? Para ti sería suficiente que te pidiese disculpas, con eso que reconociese cómo te trató. Que reconociese, como lo reconoció en la carta de dimisión, pero si usted lo ha reconocido en su carta de dimisión, ¿qué hace usted tratando así a una persona que ha dado la cara? Es vergonzoso. No se puede. Diga usted que estaba bajo los efectos de sustancias, es que me da igual, pero sea usted humano y pida perdón como le estoy pidiendo yo perdón a mi amiga Soraya, que lo siento muchísimo por haberme propasado, porque nadie se merece una respuesta así. ¿Vale? Te ha costado muchas amistades. A lo que se refiere esta señora respecto a lo de Soraya es a este tuit que tenéis aquí en pantalla. Cuando todo explotó por denuncias y él dimitió, comenzaron a decir que pueden ser falsas y salió a impedir que violase a más mujeres. Lo mismo, a impedir que violase, lo está llamando violador, a más mujeres, dando la puta cara y diciendo con pruebas que todo era verdad. Y aquí dice, de momento, un árbol se cayó encima de la hija de Soraya, matándola en el acto la semana en que vendió mis audios.
cortados porque la pedía que dijera la verdad y enseñara los mensajes donde le conté que fue un cerdo y que al final presentó. Duro karma divino por aliarse con un violador. Así que va a tener otra querella directamente por injurias y por calumnias. Y esto que ha puesto en el tuit deja en muy mal lugar, aunque luego diga que se arrepiente, que estaba bajo mucha presión, porque si realmente no sientes de corazón estas frases y te alegras de la muerte de una niña pequeña, cosa que dice mucho de quien lo dice en un medio de comunicación alternativo como pueden ser las redes sociales, pues obviamente demuestra que buen corazón, Juana de Arco no eres y que aquí hay un móvil espurio detrás, pero de manual. Y aunque esto no es una amenaza hacia nadie, tanto que decían con el tema de Fran Cuesta, lo de la calavera y el señor que va todo tapado, obviamente, tenéis que dice, ¿quién se ríe de la desgracia del vecino? La suya está en camino, la suya viene en camino. Y pone una calavera como símbolo de muerte. Así que, buena persona, Elisa Molia, y tan pobrecita como se está haciendo ver por plató en plató y en los medios de comunicación, pues va a ser que no. Y encima dice, prepararos. Pero no contento con eso, también ha tenido un altercado o un encontronazo con el señor Rescuillo por esto que habéis visto en pantalla, este tuit, porque realmente la dejaba en muy mal lugar y ella amenazaba también con iniciar acciones penales contra este youtuber porque le pidió que donara 100 euros a una asociación para la lucha y el estudio de las posibles alternativas que hay contra el cáncer de páncreas y esa señora pagó los 100 euros para que retirara el tuit y se victimizó porque decía que su abuela había muerto de cáncer de páncreas en una entrevista que le dio a Rescue You, que la podéis ver en su canal, por teléfono y obviamente ella quería que quitara esa history porque le dejaba en muy mal lugar. Así que los 100 euros, bajo mi leal saber y entender, no fueron porque se tenía que luchar contra el cáncer de páncreas, para lo que el gobierno no da dinero, obviamente, para los españoles no, para el extranjero, para otros países sí, sino que era para que quitara ese tuit que estaba haciéndole muchísimo daño. ¿Te planteas que vayan a declarar en tu juicio? Ojalá, ojalá, y desde aquí lo pido con todo el respeto y ojalá, por favor, deis el paso, aunque sea que se os distorsione la voz, que no se diga vuestros nombres, pero por favor, hacerlo por mí, porque yo lo he hecho por vosotras. Y yo yo tengo una hija y tengo una familia y yo quiero mi integridad, la que tenía antes de dar esto, que lo he perdido todo. He perdido dinero, he perdido todo, o sea, y es duro. Es que, hostia, de verdad, acojonante. Aquí está intentando que a las presuntas víctimas anónimas que decían que habían tenido relaciones sexuales y no les había gustado, como habéis visto, que no ha habido ningún tipo de agresión sexual, las traten como si fueran testigos protegidos, como si Íñigo Errejón formara parte de una organización criminal. Se está cubriendo de gloria. Vamos. Esto no puede hacerse en un juicio si no tienes la condición de víctima de una organización criminal. Es decir, narcotraficantes, trata de seres humanos, organizaciones internacionales a gran nivel. Y van a tener que ir ahí y declarar dando la cara. Porque la defensa de Íñigo Errejón se va a negar completamente a que pudieran incluso testificar detrás de un biombo. Porque no hay causa, no hay riesgo y no van a ser agredidas por Íñigo Errejón. Ni mucho menos. Es que a veces te dan ganas de irte del país y más con la que está cayendo, ¿no? Y la de incongruencias y corrupción que estamos viendo en partidos de los que jamás esperaríamos todo esto. Entonces te dan ganas de irte y empezar una nueva vida, claro que sí. Así que aquí tenéis todo lo que ha ido pasando con Elisa Molia, con lo que quiere hacer esta señora. Obviamente está tirándose piedras a su propio tejado. No existe ningún tipo de corrupción en lo que está haciendo el Ministerio Fiscal y todo lo que está haciendo ella y todas las intervenciones de televisión pueden ser puestas en el acto del juicio oral si esto sigue para adelante, cosa que debería, para que luego se puedan decir, que se deduzcan testimonio de particulares de todo lo que ha dicho esta señora para iniciar una denuncia falsa, que es lo único a lo que ella le tiene pavor. Pero tiene una denuncia de Íñigo Errejón, bueno, una querella por injurias y calumnias, y ahora va a tener otra por llamarlo depredador sexual en todos los platos de televisión y otra por llamarlo violador.
sin ningún tipo de pruebas, y que además utilizaba la sumisión química. Es que manda cojones hasta dónde llegan algunas mujeres para salirse con la suya. No sé qué pensáis de este caso. Ya sabéis que yo no soy de Podemos, ni mucho menos, no comparto las tesis de Podemos. Sé que las denuncias falsas existen, doy fe de ello, porque he visto muchas denuncias falsas, muchos hombres a los que se les destroza la vida, y la justicia se hace en una sala de juicio, con pruebas efectivas, no con inventadas, y dando la puta cara. Porque si dices la verdad, te pones delante de un juez y dices, esto pasó así, así, así. Y no pides que se haga lo mismo que se ha hecho con Julio Iglesias, que se trate a las mujeres como víctimas de organizaciones criminales, que se crea tu versión por salir en todos los medios de comunicación, de llorar sin lágrimas, de ir a atacar directamente a las personas que no te han seguido el juego, y luego decir que es que estoy muy mal, estoy psicológicamente muy mal y esto me ha supuesto que me dejen de llamar. Espero que me dejéis vuestros comentarios en la caja de comentarios, todo lo que queráis con educación, y quiero que esto sirva para reflexionar de que porque una mujer diga este hombre es un baboso, este hombre es un violador, este hombre, yo he evitado que me violara, cuando eso no es lo que consta ni en la denuncia, ni en los hechos, ni en ningún tipo de sitio, obviamente, tenga que tener consecuencias, porque estas actuaciones deberían de tener consecuencias y debería de protegerse en igualdad de condiciones al hombre que a la mujer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado os podéis suscribir, podéis apoyar el canal siendo miembros del canal, haciendo bizum al 686 51 49 10 y nos vemos en próximos vídeos.